Hola, buenas tardes. Los invito a hacer nuestro ratito de oración. Vamos a retomar la lectura del Evangelio según San Marcos. Estamos ahora en el capítulo 12. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Es llamativo que fariseos y herodianos, enemigos entre sí, o al menos muy distanciados en cuanto a su postura religiosa y también política. Los fariseos están absolutamente en contra de la invasión romana o del dominio romano. Los herodianos, como indica el nombre, son partidarios del tetrarca Herodes, que dependía de ese poder opresor romano. Pero aparecen juntos, y el Evangelio no nos aclara mucho, pero dice: le enviaron a Jesús. Mirando un poquito para atrás, habría que pensar que los que enviaron a esta gente son los sacerdotes, a quienes Jesús les había no respondido a aquella pregunta de ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y después Jesús había dicho, inmediatamente antes de este pasaje, Jesús había dicho la parábola de los viñadores homicidas, que son quienes pretenden quedarse con la viña del propietario que se había ido lejos, que había mandado embajadas o había enviado servidores para cobrar la parte que le correspondía. Los maltrataron, algunos los mataron. En ese contexto aparecen entonces estas personas con una hipocresía evidente. Lo que Jesús descubre, si bien Jesús siempre tenía esta capacidad de conocer los pensamientos, cosa que solo Dios puede penetrar, pero aquí es evidente nosotros decimos dorar la píldora, es tan evidente. Sabemos que eres sincero, que enseñas las cosas de Dios. Bueno, toda esa introducción que huele a mentira. De todas maneras, pasa una de las cosas que a Jesús más le molesta, que es la hipocresía, y él la reconoce. Es una hipocresía que tiene que ver con mostrar a otros lo que uno no es. Eso es un mal para los demás, porque no pueden realmente vincularse con nosotros. Estamos mintiendo si hacemos este tipo de cosas. Y también un mal para uno mismo. Si yo me muestro de una manera tal que no soy, entonces las personas pueden vincularse no conmigo, sino con la imagen que yo estoy representando. Y esto me dejaría en una profunda soledad. Probablemente por todas estas cosas a Jesús le molesta tanto la hipocresía. Pero probablemente lo más llamativo no es esta convivencia, este acuerdo entre dos grupos enemigos, probablemente, como digo, enviados por los sacerdotes, sino la respuesta de Jesús, uno diría su astucia, su inteligencia para responder, que no es, sí es evitar una respuesta, pero no es evadir un problema. En primer lugar, los que vienen a preguntarle a Jesús tienen la moneda. Eso ya de alguna manera da a entender que reconocen el valor de esa moneda, y entonces indirectamente están reconociendo el poder del César y de Roma en particular. Nosotros ya sabemos lo despreciable que es para un judío, especialmente en tiempos de Jesús, el tema de las imágenes, y en este caso la medalla tiene la imagen de una persona que se hace tratar casi como una divinidad. Una de las cosas que más grabadas llevan en el corazón los judíos, porque es esto que cada día
rezan y varias veces al día, el Señor, tu Dios, es el único Señor. Y este solo uno aparece muchas veces mencionado en la palabra de Dios. Hay una insistencia histórica en escapar a la idolatría, escapar al culto a otros dioses, rodeados como están de pueblos paganos, incluso en este tiempo de Jesús, del Imperio Romano, que tiene tantos dioses diferentes. Entonces, tener una imagen encima de una persona que se hace tratar como un dios, ya los pone en un mal lugar. De hecho, estas eran las monedas que en el templo no se aceptaban, por eso estaban los cambistas en la puerta para dar las monedas que sí podían ofrecerse adentro del templo, en el culto y para los sacrificios y para el impuesto al templo. Digo, evita la respuesta frente a estas dos opciones que lo llevarían o a ponerse en contra del pueblo, diciendo que sí había que pagar impuestos, o a ponerse en contra de las autoridades y entonces considerado un rebelde, diciendo que no había que pagar el impuesto. En definitiva, uno podría decir que está en juego el ministerio de Jesús, cómo iba a seguir después de pronunciarse para un lado o para el otro. Jesús les hace ver que esa moneda no les pertenece, de alguna manera, porque él habla de darle al César lo que es del César. Si esa moneda es del César, hay que devolvérsela. Pero también les habla de dar a Dios lo que es de Dios. Y entonces vuelvo a mencionar la parábola precedente. Estaba hablando de las autoridades que se apropiaron del pueblo de Dios, que explotan al pueblo de Dios a través de impuestos y mandamientos y presiones, etc. Se creen dueños de un pueblo que no les pertenece, es de Dios. Entonces Jesús, que empieza siendo de algún modo denunciado, termina otra vez denunciando. Jesús hace entonces este equilibrio entre dos realidades que existen todavía hoy y que se manifiestan de distintas maneras, que es la presencia de lo religioso y la presencia de lo civil, de lo social, de lo político. Para Jesús hay que respetar a la autoridad, incluso había en tiempos de Jesús quienes querían oponerse por las armas y no parecía ser lo más indicado por lo inconducente, era un poco probable que se pudiera tener éxito en un intento de liberación de ese dominio. De hecho, muchos años después de Jesús fracasa ese intento y es incendiada la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero Jesús se encuentra en esta disyuntiva que probablemente muchos tienen presente o interpretan de distintas maneras. Esta expresión de Jesús tan conocida, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, para algunos significa que la religión tiene que quedarse encerrada en las sacristías y en las pequeñas comunidades y no tener incidencia en la vida social. Se pretende como encerrar a los creyentes en sus creencias y en realidad nosotros sabemos que estamos en el mundo, fuimos enviados al mundo para hacer presentes las cosas de Dios. Hay autoridades civiles, sociales, a veces buenas, a veces no tan buenas, a veces podemos oponernos en algunas cosas. En general tenemos que respetar el orden en función de la armonía, pero igual nunca nos podemos olvidar que nosotros y el resto de las personas pertenecemos a Dios, somos de Dios. Es un difícil equilibrio a lo largo de la historia, ya lo sabemos, y a veces en la propia vida, saber hasta dónde la opción de la fe influye realmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, en nuestra vida política, cuál es nuestro lugar en la sociedad siendo creyentes. Como una antigua expresión que hace referencia a esto, dice: somos ciudadanos del cielo, pero no por eso dejamos de ser peregrinos en esta tierra. Pidamos a Jesús que nos ayude a descubrir este equilibrio sano, que ni nos desentendamos de las cosas cotidianas, de las cosas sociales, incluso de las cosas políticas, lo cual no significa estar defendiendo una u otra idea, sino la política en el sentido más profundo, el bien de la ciudad, el bien de las personas, el bien del pueblo, el bien del país. Que tengamos esto siempre presente
en nuestra oración, en nuestras decisiones cotidianas. Cada cosa que hacemos puede ir en función de mejorar la vida propia y la vida de los demás, y también de dejar alguna pequeña o gran mejora para el futuro. Pidamos a Jesús que nos inspire también su capacidad de ver, de descubrir las cosas de Dios en medio de las cosas de los hombres. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.